Bueno, México se va de esta Copa América, solo ganó un partido y solo marcó un gol, el de Arteaga, en ese partido que ganaron Y nadie lo extraña. Jamaica. ¿Estás de acuerdo, Rafa, con Barak de que el arbitraje fue lo más destacado y fue limpio y no hay polémica ni controversia en lo que ha sido esta eliminación de México? Es que en el momento en que ya México no puede meter las manos sucias dentro de CONCACAF, han cambiado las cosas. Recordemos, en la CONCACHAMPIONS, cuando llegaron árbitros que ya no fueron particularmente seleccionados de manera abyecta, como lo hace siempre la CONCACAF, todos los equipos mexicanos sufrieron. Ahora me parece perfecto. Y sabes que ese es otro escenario, y Barak lo conoce muy bien. El arbitraje mexicano es tan paternalista, tan maternalista, que lo ha llevado al jugador mexicano y al fútbol que se practica en México a que jueguen entre algodones. O sea, las faltas que hoy hemos visto, hay un par de pisotones. Por ese par de pisotones en el fútbol mexicano te echan de la cancha. Estás haciendo un futbolista débil de carácter, débil de espíritu, débil de temperamento, tendiente a lo chillón, tendiente a quejarse, tendiente a hacerte drama, en lugar de hacer fútbol. Es que si podemos dedicar un programa de las horas que quieras y podemos hacer un listado de todos los problemas que tiene el fútbol mexicano y te vas a dar cuenta que todo llega a una conclusión. ¿Cómo se puede cambiar esto? Y te va a llevar, por eso insisto, 2 generaciones de futbolistas, no los que están hoy en la sub-19, te van a cambiar la historia, están hechos de la misma pusilanimidad de estos. Y los que vienen debajo no sabemos, porque recordemos además, los formadores en México son unos muertos de hambre que realmente hasta cobran algunos de ellos para debutar jugadores en menores. O sea, esa es la verdad, o sea, ¿por qué lo vamos a callar? Ahora mismo en YouTube hay más de 20,000 personas viendo este enlace en vivo. Sigan aquí. Más adelante vamos a estar hablando del gran triunfo de Venezuela ante Jamaica y, por supuesto, dando la previa de los partidos de mañana, porque también concluye la acción en uno de los grupos. Ricky, para ti, ¿cuál es la solución de México? Porque uno oye hablar al periodismo mexicano, ¿verdad? Y uno dice, es que están contra la pared y esto es como el abismo, ¿no? No hay una salida para ellos. Pero desde afuera, no sé por dónde empezar, porque después de Qatar sí pasó algo, ¿no? Removieron un poco de gente, trajeron a un comisionado. ¡Hombre! Y sí, son los mismos dueños, ¡Gato pero pardismo! Algo hubo, ¿no? Eso tampoco funcionó. ¿Y entonces? ¡Gato pardismo! Viéndolo de afuera, yo, por ejemplo, no sigo la Liga Mexicana. No sé de lo que te pierdes. No, bueno, pero bien. a ver, las grandes selecciones alrededor del mundo juegan en las ligas, los jugadores juegan en Europa, que es ahí donde yo creo que se hace la gran diferencia. Siempre dije que para ser un equipo que pelea los primeros puestos del ranking de FIFA o un mundial, tenés que estar en los mejores equipos europeos, no solo estar, sino ser protagonista. No sé de qué se ríe, Rafa, estoy hablando, hablaste 40 minutos seguidos, ahora te estás riendo. Pero esa es la verdad. Vos fíjate que y me voy a seguir riendo, ¿cómo no? Todas las grandes selecciones del mundo Se ríe para no llorar. Tienen a las grandes, los mejores jugadores están en los mejores equipos. Y México no lo tiene. Y eso es un problema. Y ha dado paso hacia atrás, mientras que Estados Unidos cada vez manda más jugadores Pero ya a Europa dijiste 3 veces, no entiendo. en mejores equipos. ¿Quién te entiende, Rafa? A ver, habla. Tenés unas ganas de hablar impresionante. Bueno, a ver, no. Yo quiero mencionar unos comentarios. Te lo estoy diciendo, no lo querés entender. Aquí unos comentarios. Amanda dice, México jugó bien contra Ecuador. No, es que eso ya lo sabemos. Pero sus delanteros son muy malos. Ecuador mereció avanzar. Yo pensé que Ecuador iba a jugar mucho mejor hoy, con el regreso de Valencia después de su suspensión. No lo juraba y mejor. esperaba otra Ecuador. Sí, jugó para defender ese resultado porque le bastaba empatar para quedar segundo de su grupo. Y la victoria no le ha hecho diferencia, eso también es importante. Ecuador ganaba e igual era segundo, igual tenía que ir contra Argentina. Claro. Andrés Balbuena Ruiz, lo mejor para la selección mexicana de fútbol es que su próximo entrenador sea Hugo Sánchez y con eso se va a comprobar quién está equivocado, si los directivos que lo ignoran o el ego de Hugo Sánchez. No, pero eso lo mandó Hugo Sánchez. Eso solamente lo puede escribir Hugo Sánchez o uno de sus 4 trabajadores. Bueno, a ver, la persona que escribe eso también tiene derecho a opinar. No, por favor. Steven Yáñez
Creo que fue mejor que México perdiera para poder presionar a los directivos para que reestructuren el fútbol en el país. Como México casi nunca pierde. Ajá. Ya lo pasó Estados Unidos, ya lo pasó Canadá. Ya en la fase de grupos no pasó nada después de Qatar. Panamá. Y siguen llenando estadios en Estados Unidos. En el momento en que dejen de hacer eso, ahí van a activarse las alarmas reales. Y mientras no es un negociazo, no le inviertes. No, mira, Caro, para que no dan una y de todas formas llenan estadios, ¿para qué le inviertes dinero? para que Ricardo entienda lo de la risa, es que seguramente Barak lo escuchó, no sé si Carolina, pero hacen una entrevista con Jorge Sánchez, que lo vimos hoy, cómo perdía prácticamente todos los duelos individuales, y dice Jorge Sánchez, es que a nosotros los mexicanos no nos quieren en Europa, nos hacen el feo, no nos dan la oportunidad. A Edson Álvarez sí lo quisieron, pero a mí no. Yo, dice, era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irme. No seas cínico, Jorge Sánchez. El América te vendió en una cantidad que jamás volvería a venderte en su vida. O sea, si Jorge Sánchez viene a ensuciar, a estercolar al fútbol de Europa diciendo que no quieren a los mexicanos, que los discriminan por algún motivo, pues por malos, porque otra cosa puede ser. De eso me reía, Ricardo, porque estaba haciendo memoria de las palabras de Jorge Sánchez. ¿Cómo puede ser tan cínico alguien, caramba? Claro, ahora, metiéndonos en lo futbolístico, ¿algo rescatable de México hoy? Sí, insisto. La actitud. Insisto, claro. México juega en el segundo tiempo, sobre todo. Porque podemos decir que el primer tiempo le faltó, es decir, fue mejor que Ecuador, pero obviamente había miedo de que te metiera el primer gol. Había que ser cauteloso, cuidar el arco. pero bueno, creo que el primer tiempo se pudo hacer mejor si somos estrictos. Ahora, ya con el tiempo encima, en el segundo tiempo México cada vez llegó más al área, Ecuador cada vez fue más conservador, en parte porque ya dijimos que Ecuador no le servía la victoria de nada. Y en parte porque también México pues, empuja a Ecuador. Ecuador llega a tener minutos de cierto virtuosismo, pero siempre México se anticipa, hace la jugada importante para corregir algún error defensivo. Y en general México juega con buena actitud, que bueno, si hay que rescatar algo hay que decirlo también, ¿no? México tiene buena actitud. México genera ocasiones de manera constante. Desesperados. Llega de manera, como sea, pero llega de manera directa, es verdad, no es un fútbol elaborado, un fútbol que México no puede practicar porque no tiene futbolistas, pero tampoco tiene futbolistas como para llegar de una manera muy estructurada y continua al área rival. Pero tiene lo suficiente para llegar continuamente contra Venezuela y contra Ecuador. No la metió. Y claro, a final de cuentas, no sirve de nada. ¿Pero por qué digo desesperados? Pero por supuesto que tienes que estar desesperado si llevas cuántos minutos sin meter gol y cuando necesitas meter un gol para avanzar. Ahora, a México le cobran a favor cualquiera de las manos en el área. O sea, y cambiaría nuestro criterio, cambiaría lo que estamos diciendo sobre la selección. Probablemente sí, porque somos muy resultadistas. Para ti, Rafa, ¿es posible en medio de esa frustración destacar algo de México hoy? Es que me quedaría con eso, con la enjundia, pero ¿qué tan valioso es? Y se los pregunto a ustedes tres también, ¿qué tan valioso es que demuestres esa enjundia, esa rabia, esa disposición, ese compromiso, esa intensidad, testosterona? ¿Qué tan valiosa es cuando lo haces por desesperación y no con gallardía? Cuando lo haces porque estás trepado en el patíbulo y no porque te sientes que mereces ganarte el respeto en la cancha. Eso es lo malo. Fueron los estertores de un muerto que estaba más que anunciado. Fueron patadas de ahogado. Y hay un factor muy importante que seguramente lo apreciaron en el partido. Si vieron, o sea, por genotipo y por biotipo, Ecuador es muy superior a los mexicanos. Las pelotas divididas, hasta en el piso las ganaban los ecuatorianos. Eso, ¿cómo lo resuelves? Bueno, es el jugador mexicano no es atlético, no puede entrar en la lucha física, no puede entrar en ese tipo de cuestiones porque siempre será rebasado. Entonces, es otro escenario. Esto que pasa, pues no se los enseñan. Yo les pregunto algo, ¿cuándo han visto un jugador mexicano marrullero? No, hombre, son inocentones todos. Rafa Márquez, la torpeza de aquel cabezazo bestial a Kobe Jones en la Copa del Mundo y los otros que llegó a estar también. O sea, son patadas llenas de violencia.
el jugador mexicano no aprende, no madura con esa marrullería que se les da tan cómodamente en Sudamérica y que además tienen todo el derecho de exponerlo en la cancha. Es una incapacidad integral del jugador mexicano. Yo creo que, a ver, yo soy el primero que reclama no utilizar estadísticas a la hora de analizar un partido, pero sirven de algo, ¿no? Ahí están. Duelos divididos, 54% México, 46% Ecuador, ¿ok? Precisión en los pases. Ajá. 80% México, 72% Ecuador. Eso son matemáticas. México. 54, ¿Qué partido viste? 54% sí, las ganó México. No, los partidos, las pelotas divididas, ¿qué no veías como Caicedo en el piso, Ener Valencia en el piso, ganaban los balones? No, hombre, hay que ver los partidos. Tú estabas aburriendo, Ricardo, tú no estás acostumbrado a ver estos mamotretos de partidos, hombre. Las pelotas de día las ganó México. Nosotros Rafa, sí, estamos acostumbrados. No, hombre. A ver, Rafa, no es ¿qué cierto. estaríamos diciendo Revísalo. ahora? 16 faltas de México, 12 de Ecuador. Gracias, esa fue la sensación que tuve. No. ¿Qué dice la gente, Caro? ¿Qué estarían diciendo ahora, Rafa, No. si esa jugada al final hubiese sido penal? No. Hubiese sido cobrado acertadamente por México ¿Qué? y el Tri le hubiera ganado a la Tri. ¿Qué estuviéramos diciendo ahora? Muy fácil. La corrupta Conmebol salvó las taquillas clasificando a México. Ese era el encabezado. Claro. Puntualmente. Hay que celebrar que no haya pasado eso, insisto. México no merecía ni siquiera un gol de regalo. Ni siquiera merecía que le regalaran un penalti. Hubo 3 ocasiones para regalarle penal a México. Sí. Las 3 estuvo muy bien el árbitro. Pero no es cuestión de regalar. Sí. México jugó bien hoy. Le faltó gol. De acuerdo, pero México contra Venezuela fue lo mismo. superior a Ecuador. Contra Venezuela juega todavía mejor. México fue superior a Venezuela, le faltó gol. No es cuestión de que le regalen o no le regalen. La pelota no entra porque no tiene delantero de jerarquía. A ver. No tiene un recambio generacional interesante, bueno. Ni la generación anterior era nada del otro mundo. Porque hablan de recambio generacional y parece que la generación anterior ganó 3 Copas del Mundo y 4 Copas América. Momento, no hay en Herrera en su mejor momento. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron con la selección? No importa, pero no hay, no es que mejoraron. Herrera, ¿de veras Héctor Herrera? Y Héctor Herrera, un jugador con mucha jerarquía en la mitad de la cancha, ¿o no? No, así que no. A ver. No, pues, ¿qué no viste cómo le regaló el gol a Argentina? Estaba pensando en cómo le gustaría festejar su actuación. Porque Héctor Herrera, porque por el mismo problema de que señala Ricky, Héctor Herrera jugó un mundial de más, Rafa. ¡Claro! Pero 2014 fue un muy buen elemento. ¡Claro! Y en el 2018, Edson Álvarez tenía que haber estado siguiendo a Messi, pero bueno, no ocurrió. No, Héctor Herrera te ofreció un buen mundial, pero en el 2014 todos se vieron bien. A eso estaremos de acuerdo.